Estimados estudiantes, reciban mi cordial saludo. El tema de esta semana es polinomios, productos notables y factorización. Al finalizar la sesión de aprendizaje, los estudiantes identifican y resuelven situaciones de contexto real, aplicando polinomios, operaciones con polinomios, productos notables y factorización en forma individual y o grupal, haciendo uso de las propiedades de forma correcta. Los polinomios son expresiones algebraicas racionales enteras, es decir, están formados por cantidades conocidas que son constantes o coeficientes y variables afectadas por exponentes. Dichos exponentes son números enteros positivos. Grado de un polinomio. Un polinomio puede tener grado relativo y grado absoluto. El grado relativo es el mayor exponente que contiene cada una de las variables del polinomio y el grado absoluto es el mayor grado de cada término del polinomio. Por ejemplo, tenemos el polinomio mn de x, y que tiene dos términos. Para encontrar el grado relativo de este polinomio, tenemos que encontrar el mayor exponente de x. Por lo tanto, el grado relativo a x es igual a, buscamos en el primer término el exponente es 3 y en el otro es 5, por lo tanto decimos que es igual a 5. El grado relativo a y, también vamos a encontrarlo, el mayor exponente de y es 4 y 3, el mayor sería 4. Ahora, para encontrar el grado absoluto, vamos a buscar el grado de cada término. El grado absoluto de este primer término es 7 y el grado absoluto de este término es 8. Por lo tanto, el grado absoluto del polinomio es 8. Términos semejantes. Dos o más términos son semejantes y tienen la misma parte literal afectada por los mismos exponentes. Tenemos las siguientes expresiones y vamos a identificar si son o no semejantes. En la primera, la parte literal es x al cubo y en la segunda también. Por lo tanto, decimos que estos términos son semejantes. En la segunda, la parte literal es ab a la cuarta y aquí es a la cuarta b. Entonces, no son términos semejantes. El tercer ejemplo, x cuadrado y, aquí también x cuadrado y, aunque no está en el mismo orden, recuerden que el orden de los factores no altera el producto, entonces vemos que sí son semejantes. Y por último, x z a la menos 5 y por aquí x y a la menos 5. No tienen las mismas variables, por lo tanto no son términos semejantes. Operaciones con polinomios. Para sumar polinomios debemos reconocer o identificar términos semejantes para poder simplificar la expresión. Por ejemplo, tenemos aquí el polinomio p de x y lo vamos a sumar con el polinomio q de x. Para ello tenemos que identificar, decíamos, términos semejantes. En el primer polinomio tengo 3x a la quinta y en el segundo no hay 3x a la quinta. Por lo tanto, ese término no se va a reducir. Ahora tengo por aquí menos 5x a la cuarta y por aquí tengo positivo 3x a la cuarta. Esos dos términos se van a reducir. Ahora 2x al cuadrado con menos 4x al cuadrado, también esos términos semejantes vamos a poder reducirlos. Y menos 4x con más 5x, que también son términos semejantes. Los demás términos, como no tienen otro semejante, van a permanecer hasta el final. De esta manera, 3x a la quinta, no lo hemos reducido, menos 5x a la cuarta más 3x a la cuarta menos 2x a la cuarta, en el orden que corresponde, menos 2x al cubo, que no hemos reducido con otro término, luego más 2x al cuadrado menos 4x al cuadrado menos 2x cuadrado, menos 4x más 5x más x y menos 3. Y reconociendo términos semejantes, hemos podido sumar estos polinomios. Restar polinomios también implica reducir términos semejantes. Vamos a restar estos dos polinomios, voy a copiar uno a continuación del otro. Es decir, p de x, que es 3x a la quinta, menos 8x a la cuarta, más 5x cuadrado menos 10. Y voy a restar del polinomio q de x. Para ello necesito colocar un paréntesis. 3x a la cuarta menos 6x al cubo menos 2x cuadrado más 7x menos 2. Ahora, cuando yo elimine este paréntesis,
todos los signos del polinomio q de x van a cambiar. Es decir, 3x cuadrado que estaba positivo, ahora es negativo. 6x cuadrado que era negativo, cubo, ahora es positivo. Y así todos los términos. Ahora vamos a reducir términos semejantes. 3x a la quinta, no hay otro x a la quinta. Seguimos en orden, menos 8x a la cuarta con menos 3x a la cuarta. Con los cubos, solamente hay un 6x al cubo, así que va a quedar como está. Ahora x cuadrado, por aquí tengo 5x cuadrado con 2x cuadrado. El único término lineal también es menos 7x. Y por último, los términos independientes. Por lo tanto, la diferencia me quedaría 3x a la quinta menos 11 x a la cuarta más 6x al cubo más 7x al cuadrado menos 7x menos 10 más 2 menos 8. Multiplicación de un monomio por un polinomio. Para multiplicar un monomio por un polinomio vamos a aplicar la propiedad distributiva. Empecemos copiando el polinomio y el monomio y luego vamos a multiplicar término a término. Es decir, cada uno de los términos del polinomio los vamos a multiplicar con este monomio. Si es que hubiesen términos semejantes que reducir, procedemos. De lo contrario, hemos culminado con la multiplicación de un monomio por un polinomio. Para multiplicar polinomios vamos a proceder de la misma forma. Voy a copiar uno a continuación del otro y vamos a empezar a multiplicar término a término. Es decir, 3x cuadrado voy a multiplicarlo con 2x al cuadrado. Esta multiplicación me implica multiplicar primero coeficientes, es decir, 3 por 2, 6. Y luego la parte literal, x al cubo por x al cuadrado, x a la quinta. Luego 3x al cubo por 5x y 3x al cubo por 4. Luego, menos 6x por 2x por menos 5x y por 4. Y por último, el término independiente, 7, también por cada uno de estos términos. Una vez que hemos terminado de multiplicar, identificamos términos semejantes. En este caso, yo veo aquí algunos términos semejantes como el menos 12x al cubo y el 2x al cubo que se van a simplificar. El x a la cuarta, no hay otro semejante, en cambio sí con el x cuadrado, 14x cuadrado, 30x cuadrado. También vamos aquí a los independientes, a los lineales, menos 35x y menos 24x, y el único independiente que sería 28. Por lo tanto, me queda este producto de esta forma. Aplicación. Aplicación. Por el día del psicólogo se organiza un almuerzo al que deben asistir 2x cuadrado menos 3x más 1 personas, pagando cada una de ellas la cantidad de 3x menos 2 soles. Si los encargados del homenaje deben pagar por alquiler de local, artistas y personal de servicio la suma de 5x al cubo más 3x cuadrado menos 11 soles, ¿cuánto le queda de utilidad? Primero vamos a establecer el ingreso en dicha reunión. Es decir, vamos a multiplicar la cantidad de personas por el monto que pagó cada persona. Vamos a efectuar esta multiplicación, reducción de términos semejantes y ya tengo el polinomio ingreso. Ahora, para determinar la ganancia, recordemos que la encuentro restando el ingreso menos los costos totales. La ecuación de ingreso o el polinomio de ingreso ya lo tengo y las ecuaciones de costos totales que me están dando o gastos totales que es 5x al cubo más 3x cuadrado menos 11. En esta resta procedo a eliminar el paréntesis, por lo tanto el polinomio sustrayendo cambia de signo. Reducimos términos semejantes y este sería el polinomio utilidad. Productos notables. Los productos notables son multiplicaciones ya establecidas, casos particulares que me simplifican el trabajo y puedo realizar la multiplicación por simple inspección. Por ejemplo, a más b al cuadrado, que equivale a multiplicar a más b por a más b, procedemos como en la multiplicación de polinomios y me queda esta expresión. Luego reduzco términos semejantes y me queda de esta forma.
Para ya no hacer todo este proceso, simplemente digo que a más b al cuadrado es igual a el cuadrado del primer término más el doble del primero por el segundo término más el cuadrado del segundo término. El primer producto notable que estudiaremos es el binomio al cuadrado, que lo mencionamos en la diapositiva anterior. Es decir, a más b al cuadrado es igual al cuadrado del primer término más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Pero también puedo tener una diferencia, es decir, a menos b al cuadrado. El único cambio que voy a tener en este caso es el signo, es decir, el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces, esta es la diferencia. Veamos un ejemplo. X más 2 al cuadrado. Entonces decimos el cuadrado del primer término más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Efectuamos y me queda x cuadrado más 4x más 4. Veamos otro ejemplo. 5x menos 3 al cuadrado. Nuevamente aquí el cuadrado del primer término, para lo cual necesitamos un paréntesis porque el primer término es 5x. Así que tenemos 5x paréntesis al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Efectuamos y me queda 25x cuadrado menos 30x más 9. Otro producto notable que estudiaremos es multiplicación de una suma por una diferencia. Esta multiplicación se reduce simplemente al cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. Ejemplo, si yo tengo 3x más 2 por 3x menos 2, esto simplemente me queda el cuadrado de 3x menos el cuadrado de 2, de esta forma. Efectuamos y la respuesta sería 9x cuadrado menos 4. Una empresa reparte 2x más 3 soles a cada uno de sus trabajadores, que en total son 4x menos 10. Además, les otorga la suma de 2x más 7 soles a cada trabajador por bonificación extraordinaria. Determinar el monto total otorgado a cada empleado por parte de la empresa y el monto total que la empresa destina para sus trabajadores. Empecemos por encontrar el sueldo que recibe cada trabajador, que es 2x más 3, más la bonificación que es 2x más 7. Por lo tanto, sumamos estos dos binomios y el sueldo de cada trabajador es 4x más 10 soles. Además, nos dicen que son 4x menos 10 trabajadores. Entonces, también me han pedido determinar el monto. Por lo tanto, voy a multiplicar el número de trabajadores por el sueldo que recibe cada uno de ellos. Tengo aquí una multiplicación de una suma por una diferencia, por lo tanto me queda 4x cuadrado menos 10 al cuadrado. Por lo tanto, el monto total que la empresa destina para sus trabajadores es 16x cuadrado menos 100 soles. Factorización. Factorización es escribir un polinomio como el producto de otras expresiones llamadas factores. Por ejemplo, vamos a factorizar 4x cuadrado menos 9y cuadrado. Vemos que no tenemos factor común, así que vamos a utilizar un método de factorización llamado diferencia de cuadrados, que proviene de un producto notable que hemos estudiado en la primera parte, que es la multiplicación de una suma por una diferencia. Métodos de factorización. Empecemos por el factor común monomio. Recordando que a cuadrado proviene de multiplicar a por a, el factor común sería en ambos términos a. Extraemos ese factor común y queda multiplicando a los términos no comunes, en este caso a más b. Por ejemplo, 10m a la novena n cuadrado menos 25m a la cuarta n a la sexta. Primero debemos identificar el factor común de los coeficientes, que de 10 y 25 el factor común es 5. Luego, de la parte literal, escogemos a la variable con el menor exponente. En este caso tenemos a m con exponente 4 y a n con exponente 2. Por lo tanto, el factor común sería 5m a la cuarta n cuadrado. Luego de dividir cada uno de los términos entre el factor común, el otro factor me quedaría estos valores. 2m a la quinta menos 5n a la cuarta. Otro ejemplo.
¿Cuál es el factor común de los coeficientes? Sería 6. Ahora, de la parte literal, A con el menor exponente, que en este caso sería 5, y B con el menor exponente 2. Por lo tanto, el factor común sería 6a a la quinta b cuadrado. Ahora, luego de dividir cada término entre el factor común, me quedaría este factor. Factor común polinomio. Tengo aquí esta suma de binomios y observemos que tienen un factor común, precisamente a más b. Entonces vamos a poner como primer factor al factor común y luego el otro factor se formará con los términos no comunes, x más y. Ejemplo. Tenemos aquí esta diferencia de binomios. En el primero y en el segundo, el factor común es n-1. Por lo tanto, vamos a extraer este factor primero y luego vamos a la parte que no se repite, es decir, m menos 4. Y ese sería el segundo factor. En el siguiente ejemplo, observemos también que el factor común es b más 3. B más 3 en estos tres términos. Ese sería el factor común. Luego me quedaría A más 6 menos C. Y ese sería el siguiente factor. Otro método de factorización es la diferencia de cuadrados, que proviene de un producto notable que es multiplicar una suma por una diferencia. Ahora lo voy a utilizar como método de factorización. Por ejemplo, aquí 9x cuadrado menos 36. En este ejemplo no vemos factores comunes, pero podría expresarlo como una diferencia de cuadrados. Es decir, el 9x cuadrado es 3x al cuadrado, menos el 36 que es 6 al cuadrado. Ahora se nota la diferencia de cuadrados, que implica la multiplicación de la suma por la diferencia de los términos elevados al cuadrado. Otro ejemplo, x cuadrado menos 25. Tampoco puedo ver a simple vista la diferencia de cuadrados, pero puedo escribirlo como tal, es decir, x cuadrado menos 5 al cuadrado. Ahora tengo el producto de estos términos afectados por el cuadrado que se suman y se restan, es decir, x más 5 por x menos 5. El último método de factorización que estudiaremos es el método del aspa simple, que consiste en descomponer el término cuadrático y el término independiente, de tal forma que al multiplicarlos en aspa me den el término central, o sea, el término lineal. Pero primero debemos colocar los signos. La regla me dice, el primer signo voy a colocarlo al producto mayor, en este caso al 2x por 6, le corresponde el signo menos. Y al x por 3, o sea, al 3x, le corresponde el producto de los signos, menos por menos, más. Ahora sí, comprobemos multiplicando en aspa. El primer producto me quedaría menos 12x y el segundo me quedaría 3x. Sumamos y precisamente tengo el término central o el término lineal. Ahora los factores, que es lo que estoy buscando, se escriben frente a frente, ¿verdad? Creo el factor escribiendo estos valores frente a frente, es decir, 2x más 3 por x menos 6. Aplicación. Un estudiante egresado de la Facultad de Derecho de la UPN desea alquilar una oficina para instalar su despacho en una zona exclusiva de Lima. Si el espacio tiene un área de x cuadrado más 20x más 64 metros cuadrados, determine cuánto mide el largo y el ancho de la oficina. Bien, tenemos entonces esta expresión que me representa el área del espacio que va a alquilar. Para poder descomponerla en factores, ya que un área es largo por ancho, vamos a aplicar el método del aspa. X cuadrado, x por x y 64, 16 por 4. En este caso, como ambos signos son positivos, vamos a colocar ambos factores positivos. Comprobamos multiplicando en aspa y sumamos y tengo el término central, o sea, el término lineal. Ahora escribimos los factores frente a frente, es decir, x más 16 por x más 4. Entonces, el mayor de estos factores, en este caso el x más 16, me representa el largo y el menor me representa el ancho. Muchas gracias por su atención.